Jesús por Judea y Transjordania. Octubre del 29 a 1 de abril del 30. Viaje a Jerusalén. Como estaba próxima la fiesta judía de las tiendas, los parientes de Jesús le dijeron, pues ni ellos creían en él: Vete a Judea para que también tus discípulos de allí vean las obras que haces, porque nadie actúa en secreto si busca manifestarse, y puesto que tales cosas haces, debes manifestarte al mundo. Aún no ha llegado mi hora. Para vosotros todo tiempo es bueno, ya que el mundo no puede odiaros. Pero a mí me odia porque doy testimonio contra él de que sus obras son malas. Subid vosotros a la fiesta. Yo todavía no subo porque aún no ha llegado mi hora. Dicho esto, se quedó en Galilea, pero después que sus parientes subieron a la fiesta, también él, aunque no pública, sino ocultamente, subió con decisión a Jerusalén, ya que se acercaba la hora de su salida de este mundo. Y envió mensajeros delante de sí, que fueron a un pueblo de samaritanos para prepararle alojamiento. Pero no quisieron recibirle, porque se dirigía a Jerusalén. Viendo esto, los discípulos, Santiago y Juan, le dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos baje fuego del cielo y los consuma? No sabéis de qué espíritu sois. El Hijo del Hombre no ha venido a perder las almas, sino a salvarlas. Y se fueron a otro pueblo. De camino hacia Jerusalén, entrando en una aldea, salieron a su encuentro 10 leprosos, que se detuvieron a distancia y comenzaron a gritar: Jesús, Maestro, ten piedad de nosotros. Maestro, ten piedad. Ten piedad de nosotros. Ten piedad. Al verlos les dijo: Id a presentaros a los sacerdotes. Mientras iban, quedaron curados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido curado, se volvió alabando a Dios a grandes voces, y se postró a sus pies dándole gracias. Era samaritano. Jesús dijo: ¿No han sido curados los 10? ¿Dónde están los otros 9? ¿No hay quien vuelva a dar gloria a Dios nada más que este extranjero? Levántate y vete. Tu fe te ha salvado. Preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, le respondió: No viene el reino de Dios con estrépito, ni se dirá está aquí o allí, pues el reino de Dios está dentro de vosotros. En el viaje a Jerusalén iban enseñando por los pueblos y aldeas. La fiesta de las tiendas o tabernáculos, la más importante después de la Pascua, tenía lugar a fines de septiembre o principios de octubre y duraba una semana. En ella se daban gracias a Dios por la recolección y se conmemoraban los 40 años pasados en el desierto. Por eso, con ramas se hacían cabañas en los patios, jardines, azoteas, y en ellas se tenían alegres reuniones. Jesús abandona definitivamente Galilea, y todavía ni todos sus parientes creen en él. ¿Es que no eran suficientes pruebas sus incontables milagros? A incrédulos contumaces que no quieren creer, que no tienen el corazón limpio para ver, no los convencerás solo con razones. Tampoco los imites. Aquel samaritano hereje abrazó la fe en Cristo y por eso se salvó, para que nadie desconfíe. Los otros ortodoxos dejaron de glorificar a Dios, para que nadie se confíe. Y cada cual procure instaurar el reino de Dios dentro de sí. Jesús enseña en el templo. Los judíos le buscaban durante la fiesta y decían: ¿Dónde está ese? La gente hablaba mucho de él. Unos decían: es bueno. No, decían otros, sino que engaña al pueblo. Sin embargo, nadie hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. A mitad de la fiesta subió Jesús al templo y comenzó a enseñar. Los judíos, admirados, se preguntaban: ¿Cómo éste conoce la Escritura si no ha estudiado? Jesús les respondió: Mi enseñanza no es mía, sino del que me ha enviado. Si alguno está decidido a cumplir la voluntad de Dios, sabrá si esta enseñanza es de Dios o si yo hablo por mi cuenta. El que habla por cuenta propia busca su gloria, pero el que busca la gloria de quien le envía es sincero y no comete fraude. ¿No os dio Moisés la ley y ninguno la cumple? Entonces, ¿por qué queréis matarme a mí? Estás endemoniado. ¿Quién intenta matarte?
os extrañáis por lo que he hecho. Moisés os impuso la circuncisión, que no es de él, sino de los patriarcas, y vosotros circuncidáis en sábado. Si se circuncida en sábado para no quebrantar la ley de Moisés, os irritáis contra mí porque he curado en sábado a un hombre. No juzguéis superficialmente, sino con juicio recto. Decían algunos de Jerusalén: ¿No es este el que buscan para matarlo? Pues habla en público y no le dicen nada. ¿Habrán quizás reconocido las autoridades que este es verdaderamente el Mesías? Pero este sabemos de dónde es, mientras que cuando venga el Mesías nadie sabrá de dónde es. Jesús en el templo predicaba: Que a mí me conocéis y sabéis de dónde soy. Pues yo no he venido por mí mismo, y al que realmente me ha enviado vosotros no le conocéis. Yo sí le conozco, porque mi existencia procede de él, de ese que me ha enviado. Por esto querían apresarlo, pero nadie le tocó, pues aún no había llegado su hora. Mucha gente creyó en él y decían: Cuando venga el Mesías, ¿acaso hará más milagros que los que ha hecho este? Oyeron los fariseos que entre el pueblo se decía esto de él, y los grandes sacerdotes y los fariseos mandaron guardias que le detuvieran. Dijo Jesús: Todavía estaré con vosotros un poco de tiempo antes de volver al que me ha enviado. Luego me buscaréis y no me encontraréis, pues donde yo voy vosotros no podéis ir. Los judíos se decían: ¿Dónde va a ir este que no le encontraremos? ¿Irá tal vez a los que están dispersados entre los griegos y a enseñar a los mismos griegos? ¿Qué significa eso que ha dicho: me buscaréis y no me encontraréis, pues donde yo voy vosotros no podéis ir? El último día de las fiestas, el más solemne, estaba Jesús de pie y predicaba con voz potente: Si alguno tiene sed, venga a mí, y beba el que cree en mí. Pues como dice la Escritura, ríos de agua viva brotarán de su seno. Esto lo decía refiriéndose al Espíritu que recibirían los que creyeran en él, el Espíritu que aún no se daba porque Jesús no había sido glorificado todavía. Algunos de la multitud, al oír estas palabras, comentaban: Verdaderamente este es el profeta. Y otros: Este es el Mesías. Pero les replicaban: ¿Es que el Mesías puede venir de Galilea? ¿No dice la Escritura que ha de venir de la descendencia de David y de Belén, la ciudad de David? Se produjo así división entre el pueblo a causa de él. Algunos de ellos querían apresarlo, pero nadie le tocó. Volvieron los guardias donde los grandes sacerdotes y los fariseos, los cuales les dijeron: ¿Cómo no le habéis traído? Jamás persona alguna ha hablado como ese hombre. ¿También a vosotros os ha engañado? ¿Hay alguno de los grandes sacerdotes o de los fariseos que haya creído en él? Pero esa turba que ignora la ley son unos malditos. Nicodemo, aquel que fue antes a verle y era uno de ellos, les dijo: ¿Acaso según nuestra ley se puede condenar a un hombre sin antes oírle y conocer sus acciones? ¿Tú también eres de Galilea? Estudia y verás que de Galilea no salen profetas. Y cada cual se fue a su casa. Jesús se retiró al monte de los Olivos. San Juan nos relata la perpetua controversia con los judíos, esto es, con las autoridades judías, fundamentalmente los miembros del Sanedrín. Nadie ha hablado nunca como Jesús ni ha hecho más milagros, pero ni aun así consiguió vencer su obstinación. Si Jesús sabía sin haber estudiado, ¿no era eso otra señal de que estaba inspirado por Dios? Pero para tener auténtica discreción de espíritus, distinguir lo bueno de lo malo, hay que estar decidido a cumplir la voluntad de Dios, porque la sabiduría de Dios no se obtiene sin virtud. Jesús les echa en cara que ellos no cumplen la voluntad de Dios, pues no cumplen la ley de Moisés, y encima le quieren matar a él porque cura en sábado. Para ganarse a los judíos, ¿no podía Jesús no haber curado los sábados y no haberlos llamado hipócritas, raza de víboras, sepulcros blanqueados? ¿No es la doctrina de Dios la que ha de acomodarse a los hombres, sino los hombres los que hemos de acomodarnos a su enseñanza? Jesús no quiere componendas, y nunca han dado resultado en la historia de la Iglesia. Por eso los santos, como los profetas, no han dejado de predicar contra los vicios, las herejías, los errores. Jesús curaba en sábado precisamente para que reconocieran que no estaba mal. Jesús les da también otra prueba de su misión sobrenatural, que él no busca su propia gloria, como hacían los fariseos.
Es condición primera para ser verdadero apóstol no buscar la gloria propia ni hablar lo que a él se le ocurra, sino repetir la enseñanza de quien le envía, la enseñanza de la Iglesia. De lo contrario engaña y comete fraude con quien le envía y con quien le escucha. Como decía San Pablo, Gálatas 1:10, si intento agradar a los hombres, no soy ya servidor de Cristo. Y al mismo tiempo afirmaba que su predicación no era cosa de hombres, sino de Dios, ni se podía variar. Los judíos sabían que el Mesías había de nacer en Belén, y era creencia general que no se conocería su procedencia misteriosa. Las dos cosas eran ciertas. Pero, como les argumentaba Nicodemo, no se tomaron la molestia de preguntarle, no buscaban la verdad, sino imponer su opinión y sus conveniencias. Aunque querían matarle, aún no era su hora, la hora en que Dios se lo permitiese. Por mucho daño que nos quieran hacer, si Dios no lo permite, o hasta que no lo permita, poco podrán. Jesús aún no había terminado su predicación. En este pasaje hay otra doctrina muy importante. El último día de las fiestas, el principal, como anota San Juan, en recuerdo del manantial de aguas que Moisés hizo brotar en el desierto durante el Éxodo, en la piscina de Siloé el sacerdote llenaba un jarro de oro que se subía en procesión al templo para rociar el altar. Mientras, se cantaba el texto de Isaías, «Sacaréis agua con alegría de las fuentes de salvación», y los salmos del 112 al 117, y al final se pedía la lluvia para la sementera. Entonces Jesús se apropia el simbolismo profético. Esa anunciada fuente de salvación es Él, Jesús o salvación de Dios. De Él, de su corazón, brotarán ríos de agua viva, es decir, ríos de gracia, el don del Espíritu Santo, cuando traspasado por la lanza nos haya redimido con su muerte. La palabra original, koilía, indica una cavidad interior, seno, vientre, útero, y en Jesús se concreta en su corazón, pues de él brotó el agua de la cruz. Y él es el centro del amor de Dios, que es quien nos envía el Espíritu Santo según el sermón de la Última Cena. La Escritura que cita condensada a Jesús, brotarán de su seno ríos de agua viva, es sin duda la visión de Ezequiel 47:1, del templo salía agua, un agua portentosa, y la profecía de Zacarías 13:1, quien promete para los tiempos mesiánicos una fuente que purificará del pecado. Aquel día habrá una fuente abierta para lavar el pecado y la impureza. Fuente que no puede ser otra que Cristo, también verdadero templo de Dios. El mismo San Juan, Apocalipsis 22:1, hace brotar esa agua de Cristo. Un río de agua viva salía del Cordero. E igualmente San Pablo, 1 Corintios 10:3, dice que los israelitas bebieron de la roca y esa roca era Cristo. Jesús invita a los sedientos, como a la samaritana, a ir a Él y beber el agua viva de la gracia que brotará de su corazón cuando sea glorificado por su muerte. Es el fundamento e introducción a la moderna espiritualidad del corazón de Jesús, que a impulsos del mismo Cristo y bajo el magisterio de los papas, pone de relieve la orientación esencial del cristianismo: corresponder al amor de Dios, simbolizado en el corazón de Jesús, del cual nace la Iglesia y todos sus dones. La mujer adúltera. Al amanecer volvió Jesús al templo. Todo el mundo iba a él, y él, sentado, les enseñaba. Los escribas y fariseos le llevaron una mujer sorprendida en adulterio. La pusieron en medio y le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido cogida en manifiesto adulterio. Moisés nos manda en la ley apedrearlas. ¿Tú qué dices? Decían esto para comprometerlo y poder acusarle. Pero Jesús, inclinándose, se puso a escribir con el dedo en la tierra. Como insistiesen preguntándole, se incorporó y les dijo: El que de vosotros no tenga pecado, sea el primero en tirar una piedra. E inclinándose de nuevo siguió escribiendo en la tierra. Ellos, al oírlo, se fueron escabullendo uno tras otro, comenzando por los más viejos. Cuando se quedó solo con la mujer delante, Jesús se incorporó y le dijo: Mujer, ¿dónde se han ido? ¿Ninguno te ha condenado? Ninguno, Señor. Yo tampoco te condeno. Vete y no peques más.
Si una mujer casada cometía adulterio, Moisés mandaba matarla a ella y a su amante. Si no estaba casada, sino prometida, la muerte era apedrearlos. En muchos códices se omitió esta perícopa. Por no favorecer el adulterio, ocultaban la misericordia del corazón de Jesús, que les parecía excesiva. Pero el Concilio Tridentino la declaró canónica, parte inspirada del Evangelio. La escena es de lo más dramática. La miseria frente a la misericordia. La mujer a punto de ser lapidada. Jesús, si la perdonaba, sería acusado de no cumplir la ley. Si la condenaba, le acusarían ante Pilato, pues los romanos habían prohibido a los judíos condenar a muerte. Tampoco podía condenarla, no por temor, sino por su amor a los hombres. Siendo Dios, usó su derecho a no aplicar su ley, a dar un nuevo plazo a la pecadora, como se lo había dado a sus acusadores, y da a todos los que siendo pecadores no les castigan el acto. En aquella desgraciada vemos parte de la terrible vergüenza y pena que espera al pecador el día que sea juzgado por Dios. Mientras, Jesús nos muestra su inagotable misericordia, que aun sin pedir ella perdón, ni decirle que la perdona, le da más tiempo para que se arrepienta. A nosotros hoy nos da más tiempo también para arrepentirnos y sin pasar vergüenza. Jesús, enviado e Hijo de Dios, rechazado por los fariseos. Jesús volvió a hablarles y les dijo: Yo soy la luz del mundo. Quien me siga no caminará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Le arguyeron los fariseos: Tú das testimonio de ti mismo, por tanto, tu testimonio no es válido. Yo doy testimonio de mí mismo, pero mi testimonio es válido porque sé de dónde vengo y a dónde voy. Vosotros, en cambio, no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Vosotros juzgáis según la carne. Yo no juzgo a nadie. Aunque si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no lo digo yo solo, sino yo y el Padre que me ha enviado. Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos es válido. Yo doy testimonio de mí mismo, pero también da testimonio de mí el Padre que me ha enviado. ¿Dónde está tu Padre? Ni me conocéis a mí, ni conocéis a mi Padre. Si me conocierais a mí, conoceríais también a mi Padre. Esto lo dijo junto a Gazofilacio, cuando enseñaba en el templo, y nadie le apresó porque no había llegado aún su hora. De nuevo les habló: Yo me voy. Vosotros me buscaréis y moriréis en vuestro pecado. Donde yo voy, vosotros no podéis ir. Decían los judíos: ¿Acaso se va a suicidar, puesto que dice, donde yo voy, vosotros no podéis ir? Vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Yo sé que moriréis en vuestro pecado, pues si no creéis quién soy yo, moriréis en vuestro pecado. ¿Y quién eres tú? Eso os estoy diciendo desde el principio. Y mucho tengo que hablar y juzgar de vosotros, pues yo hablo al mundo lo que he oído del que me ha enviado, y él es veraz. Ellos no comprendieron que se refería al Padre. Jesús añadió: Cuando levantéis al Hijo del Hombre, entonces conoceréis quién soy yo, y que no hago nada por mí mismo, sino que hablo lo que mi Padre me ha enseñado. Pues el que me ha enviado está conmigo, no me deja solo, porque yo hago siempre lo que le agrada. Hablando estas cosas, muchos creyeron en él. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: Si os mantenéis en mi doctrina, seréis verdaderos discípulos míos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Nosotros somos descendientes de Abraham y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices, llegaréis a ser libres? Os lo aseguro. Todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Y el esclavo no está en la casa para siempre. El Hijo, en cambio, sí está para siempre. Por eso, si el Hijo os hace libres, seréis libres de verdad. Sé que sois descendientes de Abraham, pero intentáis matarme porque no os entra mi doctrina. Sin embargo, yo digo lo que he visto en el Padre, mientras vosotros hacéis lo que habéis visto a vuestro padre. Nuestro padre es Abraham. Si fueseis hijos de Abraham, haríais las obras de Abraham. Pero buscáis matarme porque os he dicho la verdad que oí junto a Dios. Eso no hizo Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre.
Nosotros no hemos nacido de prostitución. Tenemos un solo Padre, Dios. Si Dios fuera vuestro Padre, me amaríais a mí, pues yo he salido y vengo de Dios. No he venido por mí mismo, sino que Él me ha enviado. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no estáis dispuestos para admitir mi doctrina. Vosotros tenéis por padre al diablo, y deseáis obrar como él, que fue asesino desde el principio y no se mantuvo en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando miente habla lo suyo, porque es mentiroso y padre de la mentira. A mí, en cambio, que digo la verdad, no me creéis, aunque ¿quién de vosotros me puede acusar de pecado? Y si lo que digo es verdad, ¿por qué no me creéis? Porque quien es de Dios oye las palabras de Dios, pero vosotros no las oís, pues no sois de Dios. ¿No tenemos razón al decir que eres un samaritano y estás endemoniado? Yo no estoy endemoniado, sino que honro a mi Padre, y vosotros me deshonráis a mí. Pero yo no busco mi gloria, es otro quien la busca y me hará justicia. Os aseguro que si alguno guarda mis mandamientos, no morirá jamás. Ahora nos hemos convencido que estás endemoniado. Incluso Abraham y los profetas murieron. Y tú dices, si alguno guarda mis mandamientos, no morirá jamás. ¿Acaso tú eres mayor que nuestro padre Abraham, que murió, y también los profetas murieron? ¿Por quién te tienes? Si yo me glorificara a mí mismo, mi gloria nada valdría. Pero quien me glorifica es mi Padre, el que vosotros decís que es vuestro Dios, y no le conocéis. Yo en cambio le conozco, y si dijera que no le conozco sería mentiroso como vosotros. Le conozco y guardo sus mandamientos. Abraham vuestro padre se alegró con que vería mi día, y lo vio, y se llenó de gozo. ¿Todavía no tienes 50 años y has visto a Abraham? Os lo aseguro, antes que Abraham existiese, existo yo. Entonces cogieron piedras para tirárselas, pero Jesús se ocultó y salió del templo. La escena tiene lugar en el templo, en el atrio de las mujeres, junto al cual estaba el gazofilacio, una sala abierta con 13 buzones en forma de trompetas o cuernos, donde se depositaban las ofrendas. Jesús se proclama luz del mundo, que era un atributo del Mesías, según Isaías. Si a nosotros nos impresiona la actitud de los fariseos, ¿cuánto más le debió impresionar al joven San Juan, testigo presencial de estas escenas, que 70 años más tarde resume en griego con su estilo hebreo no fácil de entender a veces? Los fariseos quieren ya matar a Jesús, aunque todavía faltan 6 meses para que lo consigan. El drama insoluble es su incredulidad. Las pruebas que les ofrece Jesús para que le crean son sus milagros, que ellos conocen bien. Ese es el testimonio del Padre. La sola exposición de su doctrina, tan sobrehumana, es también capaz de convencer, y algunos oyéndola, creen en él. Jesús presenta además, como prueba de su veracidad, la santidad de su vida, que no le pueden acusar de pecado, y que no busca su propia gloria. Es el mismo argumento que les dio para probarles la misión sobrenatural de Juan Bautista. Excelente criterio que nos ha de servir siempre a nosotros. Hagamos caso a los santos, a personas cuya vida santa conocemos, aunque el mundo las menosprecie. Hasta en política, y más en las naciones católicas, no será prudente fiarnos de quienes no están con Dios, de quienes, como dice Cristo, tienen por padre al diablo en su doctrina y en sus programas. Jesús no deja, a pesar de su incredulidad, de predicarles las verdades más subidas de sus relaciones con el Padre. Pero ellos se obstinan en no creer por su mala disposición, pues no son de Dios, no procuran agradar a Dios, son esclavos del pecado, pecados de codicia, vanagloria y soberbia, como vimos. Por eso los llama hijos del diablo, pues limitan y siguen sus inspiraciones. El diablo desde el principio mintió a Adán y Eva en el paraíso e indujo a Caín a asesinar a su hermano Abel. Curación de un ciego. Yendo andando vio Jesús a un hombre ciego de nacimiento, y sus discípulos le preguntaron: Maestro, ¿quién ha pecado, él o sus padres, para que haya nacido ciego? No ha pecado él ni sus padres, sino que ha sido para que resplandezca en él el poder de Dios. Aún es de día y debo trabajar en la misión del que me ha enviado.
Vendrá la noche en que nadie puede trabajar. Mientras estoy en el mundo, soy la luz del mundo. Dicho esto, escupió en el suelo, hizo barro con la saliva y puso el barro en sus ojos, diciéndole: Vete, lávate en la piscina de Siloé. Siloé quiere decir enviado. Fue, se lavó y volvió con vista. Los vecinos y los que antes le habían conocido como mendigo decían: ¿No es este el que estaba sentado pidiendo limosna? Sí, este es. No, lo que pasa es que se le parece. Él decía: Yo soy. Pues ¿cómo se te han abierto los ojos? Ese hombre llamado Jesús hizo barro. Me untó los ojos y me dijo: vete a Siloé y lávate. Fui, me lavé y veo. ¿Dónde está? No sé. Llevaron al que había sido ciego ante los fariseos, y estos le preguntaron otra vez cómo había recobrado la vista. Me puso barro en los ojos, me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos dijeron: Ese hombre no viene de Dios, pues no guarda el sábado. porque era sábado el día que Jesús hizo barro y le abrió los ojos. Pero otros replicaron: ¿Cómo podría un pecador hacer tales prodigios? Había división entre ellos y otra vez volvieron a preguntar al ciego. ¿Tú qué dices de ese que te ha curado? Que es un profeta. No creyeron los judíos que había estado ciego y que había recobrado la vista, hasta que llamaron a sus padres y les preguntaron: ¿Es este vuestro hijo que decís nació ciego? ¿Cómo ahora ve? Nosotros sabemos que este es nuestro hijo, y que nació ciego. Pero por qué ve ahora, o quién le ha abierto los ojos, no lo sabemos. Preguntárselo a él, ya tiene edad para hablar de sí. Los padres hablaron así porque tenían miedo a los judíos, pues los judíos ya habían determinado que si alguien le reconocía como Mesías, sería expulsado de la sinagoga. Por eso sus padres dijeron: preguntarle a él que ya tiene edad. Entonces llamaron por segunda vez al que había estado ciego y le intimaron: Da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Si es pecador, no sé. Sé una cosa, que siendo ciego, ahora veo. ¿Qué es lo que hizo? ¿Cómo abrió tus ojos? Ya os lo he dicho, y no me habéis hecho caso. ¿Para qué queréis oírlo otra vez? ¿Es que también vosotros queréis haceros discípulos suyos? Ellos le insultaron y le dijeron: Tú serás su discípulo. Nosotros somos discípulos de Moisés, pues sabemos que Dios habló a Moisés, pero ese no sabemos de dónde es. Esto sí que es admirable. Vosotros no sabéis de dónde es, y él me ha abierto los ojos. Sabemos que Dios no escucha a los pecadores, sino a quien le honra y hace su voluntad. Jamás oyó decir que nadie abriera los ojos a un ciego de nacimiento. Si éste no viniera de Dios, no podría hacer nada. ¿Has nacido todo tú en pecado y vas a enseñarnos a nosotros? Y lo echaron fuera. Oyó Jesús que lo habían echado y encontrándose con él le dijo: ¿Crees tú en el Hijo del Hombre? ¿Quién es, Señor, para que crea en él? Le estás viendo. Es el que habla contigo. Creo, Señor. Y se postró ante él. Entonces dijo Jesús: Yo he venido a este mundo para aclarar las cosas. Que los que no ven, vean, y los que ven, queden ciegos. Oyeron esto algunos fariseos que se encontraban con él y le dijeron: ¿Acaso también nosotros somos ciegos? Si fueseis ciegos no tendríais pecado. Pero como decís que podéis ver, vuestro pecado se va agravando. Otra vez se produjo división entre los judíos por sus palabras. Muchos de ellos decían: Está endemoniado y loco, ¿por qué le oís? Esas palabras no son las de un endemoniado. ¿Acaso puede el demonio abrir los ojos a los ciegos? Podemos agradecer a San Juan la excelente narración de este episodio evangélico. En pocos aparece una apología tan clara de Jesús como Mesías y el contraste con los judíos, es decir, con los dirigentes judíos, sus autoridades, los miembros del Sanedrín o Senado, tercos y disparatados en su incredulidad. Los milagros de Jesús, las formidables intervenciones de Dios, curando ciegos, resucitando muertos, para ellos no tenían ningún valor de signo. No eran signos de los tiempos mesiánicos, señales de que había llegado el Mesías. Valoraban más sus mezquinas interpretaciones de la ley. En sábado no se podía hacer un nudo, encender una lámpara, escribir 2 letras, ni se podía hacer barro ni untar los ojos. Y se aferran a que Jesús quebranta el sábado. Lo hace para corregirlos, para que le crean a él enviado de Dios,
más que a sus tontas elucubraciones. También al ciego le exige fe y obras para curarse, que vaya a la piscina de Siloé. Esta piscina estaba al sudeste de Jerusalén, en la confluencia de los torrentes Cedrón y Tiropeón. En ella desembocaba un canal subterráneo construido por el rey Ezequías 7 siglos antes de Cristo, llevando las aguas de la fuente de Gión, hoy llamada de la Virgen, situada a medio kilómetro al norte. El canal, por enviar el agua, se llamó el que envía, nombre que pasó a la piscina, Siloé, y significa también enviado. San Juan, al citar este significado, nos señala un simbolismo. Cristo, el enviado, es quien ha de curar nuestra ceguera. Es la luz del mundo que nos ilumina a todos. Es el signo de contradicción que profetizó el anciano Simeón, para que los ciegos de buena voluntad vean, y los que ven, fariseos o bautizados, queden ciegos si le rechazan. Lo importante es la actitud que tomemos ante Cristo. ¿Cuántos, como los judíos fariseos, se aferran a sus prejuicios, a sus pareceres, y rechazan la voz de Dios que les habla a través de la Iglesia, de los papas, de los ejemplos de los santos, de los milagros antiguos y modernos? Imitemos al ciego. ¿No estamos también nosotros ciegos en muchas cosas? Acudamos con fe a lavarnos en las aguas a las que Jesucristo ha dado, como a las de Siloé, poder de curar. Aguas del bautismo, de la confesión, aguas de gracia nacidas para nosotros, como las de Siloé, en la fuente de la Virgen intercesora, llena de gracia, que recoge como la piscina toda el agua viva que brota del corazón traspasado de Jesús. Jesús se declara Mesías y Dios. Entonces llegó la fiesta de la dedicación en Jerusalén. Era invierno. Jesús paseaba en el templo, por el pórtico de Salomón, cuando le rodearon los judíos preguntándole: ¿Hasta cuándo nos tendrás en vilo? Si tú eres el Mesías, dínoslo claramente. Os lo he dicho y no me creéis, aunque las obras que hago en nombre de mi Padre dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. Yo y el Padre somos una misma cosa. Otra vez los judíos cogieron piedras para apedrearle. Jesús les objetó: Os he mostrado muchas obras buenas procedentes de mi Padre. ¿Por cuál de ellas queréis apedrearme? No te apedreamos por ninguna obra buena, sino por blasfemia, porque tú, siendo un hombre, te haces Dios. ¿No está escrito en vuestra ley: yo he dicho sois dioses? Si llama dioses a los que les fue dirigida la palabra de Dios, y la escritura no se puede cambiar, ¿cómo decís que blasfema el que el Padre ha santificado y enviado al mundo porque dice soy hijo de Dios? Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Pero si las hago, aunque no creáis en mí, creed a las obras para que sepáis y conozcáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Intentaron de nuevo apresarlo, pero se les fue de las manos. Luego volvió a ir al otro lado del Jordán, al sitio donde al principio había bautizado Juan, y allí se quedó. La fiesta de la dedicación recordaba a primeros de diciembre la dedicación del templo, renovada por Judas Macabeo el año 164 a.C., después de la profanación de Antíoco IV. San Juan en el Evangelio la llama encenia o renovación. También se solía llamar fiesta de las luces, porque en las sinagogas y en las casas se encendían luces en señal de alegría. Duraba una semana. Quizás fue al principio de esta fiesta de las luces cuando Jesús se proclamó luz del mundo. Luego curó al ciego y tuvo la parábola del buen pastor que por sus ovejas da la vida, y era un nuevo anuncio de su pasión. Ahora abiertamente manifiesta que es Dios. Difícil admitir que un hombre sea Dios. Nosotros sabemos ya, lo enseña la Iglesia inspirada por el Espíritu Santo, que eso se verifica porque una persona divina, la segunda de la Santísima Trinidad, une así un cuerpo y un alma. Jesucristo Dios es una persona divina con dos naturalezas, una humana y otra divina idéntica a su persona. Difícil de comprender. Pero la argumentación de Jesús es impecable. Pruebo que soy Dios haciendo las obras exclusivas de Dios, los milagros.
Es Dios con toda propiedad, una misma cosa con el Padre, una misma naturaleza divina. No sólo porque tenga alguna autoridad delegada de Dios, como los jueces a quienes el Salmo 81 llama por eso dioses. Pero los judíos, como otros muchos, no atienden a los milagros y, faltos de razones, echan mano de las piedras. Entonces, Jesús muestra una vez más su poder sobrehumano y no permite que le apresen. En Jerusalén ha estado desde principio de octubre. Ahora, a mediados de diciembre, se retira al otro lado del Jordán o Transjordania, la región de Perea, jurisdicción de Herodes Antipas. Allí se quedará hasta que vuelva en marzo, semanas antes de su pasión, para resucitar a Lázaro en Betania. Debió ser por esta época, quizás al huir de Jerusalén, cuando, según cuenta San Lucas, se detuvo en casa de sus amigos en Betania, aldea a 3 kilómetros de Jerusalén, al otro lado del Monte de los Olivos. San Lucas, junto a este pasaje, pone el momento en que Jesús les enseñó el Padre Nuestro, aunque San Mateo lo introduce en el Sermón del Monte. Observamos que el orden de la narración de San Lucas a veces es distinto a los otros evangelistas. No parece siga siempre un orden cronológico. Sin embargo, la tradición recuerda el sitio de la enseñanza del Padre Nuestro, una gruta cerca de la cima del Monte de los Olivos. Por eso, ya en el siglo IV, Santa Elena, madre del emperador Constantino, edificó allí, para recordarlo, una hermosa basílica. Hoy la iglesia llamada del Pater está atendida por las carmelitas de clausura. En sus muros puede leerse el Padre Nuestro en más de 40 idiomas. Marta y María. Cuando iban de camino entró Jesús en cierta aldea, y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Esta tenía una hermana, llamada María, la cual, sentada a los pies del Señor, escuchaba sus palabras. Marta, mientras, se afanaba mucho sirviendo, y acercándose le dijo: Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje servir sola? Dile que me ayude. Marta, Marta, te preocupas y te inquietas por muchas cosas, cuando una sola es necesaria. María ha elegido la mejor parte, que no le será quitada. Como luego veremos en San Juan, Marta y María, con su hermano Lázaro, vivían en Betania. Ya dijimos que la tradición latina identifica a María con la Magdalena, pero por el Evangelio no se ve. El carácter de esta María es distinto y no parece fuese de las mujeres que seguían a Jesús sirviéndole. De Marta, la mayor, se dice que la casa era suya. Ella preparaba la merienda, muchas cosas. No le hace ninguna gracia que su hermana esté quieta. En el fondo vemos que eso ocurriría muchas veces. Situación típica de dos hermanas. La mayor se queja, ella cree que con mucha razón, del poco trabajo de la pequeña. Por la forma de hablar con Jesús, es que tenía mucha confianza con él. A una visita de cumplido no se le pide que corrija a la hermana. Para Jesús, Betania era un oasis. Habría ido muchas veces, pues dice San Juan, quería mucho a esta familia. Y ahora, hostigado y amargado por los fariseos, los suyos que no le reciben, que buscan matarlo, que aumentaron su tristeza hasta la agonía del huerto, ahora Jesús, cuánto agradece las atenciones de Marta. Pero más que comida, desea comprensión, el descanso de una conversación cordial, la atención llena de afecto y de fe en él de María. Cuando queremos de verdad a una persona, buscamos su compañía, no que nos sirva. Así le agrada al Señor nuestra oración, más que todos nuestros afanes aun de apostolado. Jesús, hostigado y rechazado y también por un mundo frío e incrédulo, busca Betanias acogedoras, viene a nosotros. Mira que estoy a la puerta y llamo, Apocalipsis 3:20. He aquí este corazón que tanto ha amado a los hombres hasta morir por ellos, y en agradecimiento no recibe de la mayor parte más que ingratitudes, se quejaba Santa Margarita María de Alacoque. ¿No aprenderemos de María, de Santa María de Betania, a estar a sus pies ante el sagrario o el crucifijo, como con un amigo, nuestro mejor amigo, Maestro y Señor?
¿cometeremos la incalificable descortesía de no abrirle nuestra puerta? Bien podemos decirle con Lope de Vega: ¿qué tengo yo que mi amistad procuras? ¿Qué interés se te sigue, Jesús mío, que a mi puerta, cubierto de rocío, pasa las noches del invierno oscuras? Oh, cuánto fueron mis entrañas duras, pues no te abrí. Qué extraño desvarío, si de mi ingratitud el hielo frío secó las llagas de tus plantas puras. Cuántas veces el ángel me decía: alma, asómate ahora a la ventana, verás con cuánto amor llamar porfía. Y cuántas, hermosura soberana, mañana la abriremos, respondía, para lo mismo responder mañana.